Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Capricornio, con este 10 de espadas me está indicando de que muchos de ustedes están viviendo el fin de una temporada. Acá ustedes podrían haber sufrido algún tipo de traición en tu empleo, en tu negocio o en tu vida personal. Aquí alguien evidentemente traicionó a muchos de ustedes y perdieron algo llegó a su fin debido a esto. Como siempre les digo, cuando algo llega a su fin y posiblemente haya sido una traición por parte de alguien, alégrense de que terminó. Es mejor vivir una verdad una vez que no una mentira para siempre. Es mejor ponerse rojo una vez que no rosado muchas. Así que den gracias porque ese periodo para ustedes terminó. Este 10 de espadas me está indicando de que sí, de que hubo quizás traición, hubo un final, pero después del final lo único que queda es resurgir, echar para adelante, avanzar, continuar el camino. Si te quedas simplemente en este dolor, en este sufrimiento, pues no vas a poder seguir avanzando y se supone que lo hagas, que te saques las espinas que se te clavan, que las puedas lograr sacar y seguir adelante. Duelen, sí, pero depende si sigues quedándote en ese dolor, en ese sufrimiento o si decides continuar avanzando. Ahí la elección es completamente de ustedes. El 4 de espadas me está indicando que después de este periodo de agotamiento, porque aparte de eso, fue un periodo también bastante agotador, extenuante, tanto física como emocionalmente. Y el 4 de espadas me dice que aquí ustedes van a estar descansando, van a estar pensando, van a estar meditando. Este 4 de espadas aquí no es un descanso por descansar, no. Es como tomarse un break para pensar bien en lo que vas a hacer adelante. Es para realizar, para pensar en algún tipo de estrategia, en qué es lo que vas a hacer, cómo vas a continuar, cuáles son los pasos a seguir. Pero para pensar con la mente clara hay que tomarse un break, hay que tomarse un descanso, hay que hacer una pausa. No se puede seguir con este dolor o este sufrimiento. Si tienes que llorar, llora, métete abajo de la ducha o en el baño, donde sea, llora, sufre y pasa ese dolor, pero sigue adelante. Y este 4 de espadas pues precisamente te dice exactamente eso. Tómate un break, tómate un descanso, tómate un respiro para que puedas continuar, para que respires y continúes. Y el paje de copas me está indicando de que viene una oferta, algo que cuando esta carta me aparece les digo que viene una oferta que ustedes van a amar hacer. Aquí puede ser un hobby del cual le saques provecho, le saques partido, quizás en un canal de YouTube o en algún tipo de red social, también podrías estarlo haciendo. También podría referirse a algún empleo, algún negocio, alguna inversión que hicieras, pero es algo que definitivamente tú lo harías aunque no te pagaran. Es algo que ustedes van a amar hacer, que van a adorar hacer. Y acá pues evidentemente viene ese tipo de oferta, este tipo de oportunidades. Vamos a ver qué sale acompañando acá al 5 de copas. Vamos a ver qué cartas salen aquí. Aquí Capricornio, con este 5 de copas se nota que este sufrimiento o este dolor o esto que te ocurrió te ocasionó una pérdida económica. Aquí hay una pérdida de una parte de tu capital. No fue todo, fue una buena parte, pero no fue todo. Por lo tanto, como siempre te decía, no debes quedarte solamente en el dolor, sino ver lo que tienes de pie y saber qué hacer con esto. Utilizarlo a tu favor. Aquí, como ya te venía diciendo en las cartas, si sufriste una traición, un final, una pérdida económica, que es lo que me está indicando aquí este 5 de copas, que fue lo que sufrieron una pérdida económica considerable, no de todo tu capital, pero sí una buena pérdida para muchos de ustedes pasó acá. El 4 de espadas me estaba indicando de que te pararas, pensaras y te tomaras un break. Y te vuelvo a decir exactamente lo mismo que te dije en esta parte. Llora, sufre, enjuágate el alma y continúa hacia adelante. Aquí no lo perdiste todos, solamente perdiste una parte de tu capital. Incluso si hubieras perdido todo tu dinero, te quedas a ti mismo. Si tú fuiste capaz de producir X cantidad de dinero y lo perdiste por cualquier motivo, que todo aparenta ser por algún tipo de traición, estafa o algo que te hicieron, no exactamente porque tú tuviste
la culpa directamente. A ver, la culpa siempre la tenemos nosotros, aunque ocurra una pérdida por culpa de una estafa o por culpa de un robo, por culpa de alguien que te engañó. Porque, como alguien siempre dijo, la culpa la tiene uno por haber confiado en esa otra persona. Sí, la otra persona te robó, te estafó, te engañó y acabó con tu dinero, pero definitivamente tú confiaste en esa persona. Así que ten cuidado cómo reaccionas o cómo te relacionas, disculpa, con otras personas, en quién confías y en quién no confías. Esa parte la tienes que tener muy clara, tienes que depurar tus amistades o depurar la forma en que haces ese tipo de elecciones. Porque si esto te pasó, te podría volver a pasar. Entonces tienes que revisar tus patrones de comportamiento, tus patrones de confianza. Y es lo que te está o lo que me está llegando de información en este momento para muchos de ustedes, Capricornio. Así que ojo y cuidado con esto. No obstante a eso, aquí viene una persona que sí es de confiar y es la reina de copas. Esto es una mujer que es buena, es una mujer que te va a estar brindando apoyo, es una persona que si a las 3 de la mañana tú la llamas, esa persona va a estar ahí para escucharte. Es una persona muy intuitiva que te va a estar dando consejos. Si tú me dices, yo no tengo ninguna madre, hermana, tía, prima, amiga, familiar que me pueda dar estos consejos, que sea mujer que esté cerca de mí, señores, venimos a este juego con guías, con maestros, con ancestros, con el creador. Algunos creen en vírgenes, en diosas, en lo que ustedes crean que sea una energía femenina. Pues pídanle ayuda, pídanle consejo antes de dormir. Que les diga, que les sople el examen, que les sople la respuesta, que le diga cómo salir de esta situación o qué es lo que viene adelante. Aunque ella no les va a estar soplando respuesta. Esta reina de copas es muy intuitiva y te podría decir el camino para salir. Pero más bien está aquí en esta posición, más bien la información que me está llegando es que ella llega para apoyarte, llega para ayudarte. Llega para que emocionalmente tú puedas salir de esta situación. Y también acá viene el ermitaño. Y el ermitaño es alguien que ya recorrió este camino, alguien que ya salió de una situación parecida y sabe cómo tú vas a poder recuperarte, cómo vas a poder salir de esta situación. Aquí viene una información. Te van a estar dando la luz, como dicen en mi país, te dan la luz para seguir el camino. Es por ahí y por ahí es por donde es. Porque si te desvías un poco, por aquí hay un peligro y te caes para el abismo y por el otro lado no se puede. Con la información que te va a estar dando el ermitaño, ustedes van a saber exactamente cuál es el camino que tienen que recorrer para salir de esta situación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir? Ya que ustedes no van a estar dando pasos a lo loco ni pasos desinformados para nada. Aquí van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y esta información le podría estar llegando en un mensaje de texto, en un mensaje por WhatsApp, en un letrero que vean en la carretera, en un libro que lean, en un video de YouTube o simplemente alguien cercano a ustedes o que se les esté acercando que les diga, mira, a ti te está pasando esto, pues lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y te explica exactamente cuáles son los pasos que tienes que estar dando. Y vamos a ver qué viene porque tu lectura hoy está conflictiva. Tu lectura está conflictiva. Vamos a ver qué pasa acá. Por muy complicada que esté la situación, señores, siempre las cosas se resuelven. El 5 de bastos me está diciendo de que el ambiente alrededor tuyo está o va a estar un poco complicado. Acá este 5 de bastos me está hablando de discusiones, de problemas, de conflictos, de broncas, de peleas, de discusiones que no tienen que ver directamente contigo. Esto podría ser un ambiente competitivo en el que te estás desenvolviendo. Si quieres algún tipo de empleo, es lo que me está indicando esto. Si quieres un tipo de empleo, van a haber personas que van a estar compitiendo contigo por el mismo empleo. Si quieres un ascenso en tu trabajo, van a haber personas que quieren ese mismo ascenso. No es que directamente estén en bronca contigo para nada. Esta carta lo que me está indicando es precisamente esto, que hay un ambiente de competencia alrededor de ustedes. Si estás en un negocio y quieres algún tipo de cliente, pues por supuesto van a haber personas que van a querer el mismo cliente. Si quieres algún tipo de proveedor, hay personas que van a estar luchando por ese proveedor. Quizás los recursos de ese proveedor sean escasos y tú lo quieras también, y va a haber personas que también lo quieren. La bronca no es directa
directamente con ustedes, Capricornio, pero sí es un ambiente bastante competitivo en el que se van a estar desenvolviendo y van a tener varias opciones por las cuales elegir. Algunas son buenas y otras no. Y quizás no sean varias, quizás nada más que sea una, y la información aquí podría estar un poco confusa, que el ermitaño te lo va a estar aclarando, por supuesto. Y vas a tener que seleccionar. Vas a tener la información para seleccionar cuál es la mejor, porque el ermitaño ya te dio la información exacta que tenías, que necesitabas conocer. Así que por lo tanto, aquí este 7 de copas como que te van a querer engañar, pero no van a poder. Aquí te va a tocar echarte para atrás, ver la imagen completa y seleccionar cuál es tu mejor opción. Ver todos los pros y todos los contras de cada una o de la que te estén poniendo delante. Si eliges bien, van a estar llegando a este 10 de oro, señores. Por eso les decía, aquí todo se soluciona. Claro, ya había visto el 10 de oro, aquí yo les hice trampa. Pero bueno, el 10 de oro me está indicando precisamente eso, que todo se soluciona. Aquí viene estabilidad económica, vienen beneficios personales para ustedes y para toda tu familia. Y no es algo temporal, es algo que va a durar por muchísimo tiempo. Puede ser que ustedes quieran elegir, por ejemplo, algún tipo de universidad, algún tipo de carrera, si eres estudiante o quieres estudiar algún tipo de certificación. Aquí puede haber personas que quieran exactamente lo mismo, que quieran una beca, y puede haber alguien que te dé la información de cuál es la universidad correcta para tu calificar, para tu pedirla. Así que definitivamente esto podría ser una de esas opciones. Si es un empleo, pues te van a estar diciendo cuál es el empleo que tendrías que estar tomando. Y eventualmente el empleo que tomes, el negocio que hagas o la carrera que decidas que vas a estar optando por ella, te va a estar llevando a la estabilidad económica en el futuro. Y te repito, no es una estabilidad económica que solamente te beneficia a ti, va a estar beneficiando a toda tu familia. Aquí viene estabilidad, prosperidad y muchísimo dinero, ¿ok? Vamos a sacar acá una carta del tarot del amor y los deseos para Capricornio. Vamos a ver qué carta saca. Okay. Capricornio, con esta carta del Rey de Oros te están diciendo que asumas el papel de confianza en tu vida amorosa. El Rey de Oros es un amante que comprende el valor de la paciencia, la estabilidad y la indulgencia. No se apresura a disfrutar del placer, sino que saborea y se toma su tiempo para explorar cada matiz de la conexión con su pareja, por supuesto. Acá te están diciendo, o te recuerda esta carta, que la pasión es una base que debe cultivarse, que dediques tiempo a la seducción pausada, la atención generosa a tu pareja y que la comprendas. Y esto va a facilitar pues tu relación. Acá también te están diciendo que una caricia oportuna, una mirada cómplice o la seguridad de un abrazo fuerte son los gestos que van a convertir momentos sencillos en encuentros inolvidables. Que tomes la rienda de tu placer y que dejes que esta experiencia de plenitud te consuma por completo. Vamos ahora a Capricornio, después de ese mensaje sensual fabuloso, con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Y acá viene la carta del colibrí. El colibrí te dice milagros y te está diciendo: eres el portador de la alegría, bendices el mundo con positividad y amor. La energía se eleva en tus alas brillantes. Difundes el milagro de la felicidad, Capricornio. Y Capricornio, vamos para finalizar con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números podrían no tener mensajes. Disculpa, no tienen premios garantizados. Y si tienen, por supuesto, mensajes de tus ángeles, guías, maestros o ancestros, búscalos en internet para que averigües cuál es el significado de esos números. El primero que te salga, por supuesto, ese va a ser. El primer número de la suerte para Capricornio, el número 2, la suma sacerdotisa. El segundo, el 36, y el tercero está que se me viró, el 31. 2, 36 y 31. Y la frase para que me repitas y manifiestes lo mejor de esta lectura, Capricornio.
Aquí podría decirte que abras los brazos a toda la prosperidad económica que llega a tu vida. Podría ser una, pero por la más que me voy a lanzar es por esta del colibrí, porque el colibrí me está hablando de milagros en tu vida. Así que por lo tanto, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo soy el portador de la alegría. Yo soy el portador de la alegría y siempre estoy feliz. Yo soy el portador de la alegría y siempre estoy feliz. Así que Capricornio, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.